y por abajo el bus interno con, según se seleccione, excitador A, excitador B, procesador, el procesador externo, generador DRM, al rack master, que lo vamos a ver, DRMA, DRMB, GPS, bus interno, muestreo de modulación, muestreo de RF drive para que tome decisiones el microcontrolador U57, que maneja parte del control interfase. Figura 3. En la figura 3A seguimos con control interfase y tiene RF drive, más bien es conmutación de excitador A, excitador B, esta parte. Entonces RF drive A, RF drive B, excitador A o B, y con este multiplexer U22 selecciona A o B, donde entrada balanceada, acoplamiento de impedancia, bloqueo de despolarización, y esta polarización con un potenciómetro digital manejado por MOSI ajusta el ancho de pulso de U13 con W2. Este es un potenciómetro digital, entonces varía la polarización más o menos 5 para ajustar el ancho de pulso a la forma adecuada para tener tiempos de muestra adecuados, indispensable en estos equipos para el excitador A y para el excitador B. Entonces este es un potenciómetro digital. Sale la señal RF drive excitador A y excita una muestra de RF drive sample, muestro 1A, salida A1, A2 son salidas independientes, B1, B2, y esto le llaman A, B, C, D, E, F, G y salidas H. Pues estas salidas los da el control interfase en la hoja 2 de 7, que es la SD8 del datasheet que presenta el fabricante. Y recordamos que no es, esta es una orientación, el diagrama, la información original que se entregue será la última versión y correspondiente fielmente con el equipo entregado, como acostumbramos a trabajar con los equipos profesionales. Aquí está la selección de excitador A y B de las señales DUM para tres señales de DUM. Después veremos por qué 3. Y las salidas 1, 2, 3. DUM de excitador A o B. Entonces aquí está el dump 1 y se repite hasta la tercera y se vuelve a repetir hasta acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas también de dump. Aquí para sacar del excitador A en U37, seleccionar la señal serie del excitador A o B para el display. De 17 pulgadas. Aquí la señal iVoc o DRM para hacer digital norteamericano o europeo, digital en AM. Entonces, impulsos series, impulsos de reloj, datos, en fin, la información que requiere la señal digital, y la salida para continuar en la proyección, en la trayectoria con excitador digital norteamericano o europeo.
la señal de analog AES para iVoC o DRM, señal de entrada analógica, retroalimentación negativa, señal balanceada, diferencial, protección, diodos de protección de entrada. Entonces es la entrada presentada en la hoja SD10 4D7, entrada analógica de audio en la figura 3A. En la figura 3B, control y interfase también, tenemos PDM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y están generando las señales para los 40 amplificadores que ya vimos que lleva 2 niveles de RF y 3 señales PDM. Entonces necesitamos generar todas esas señales para ese transmisor de 50 kilowatts. Entonces tenemos salida, muestreo de PDM, ahorita vemos qué es, PDM 1, 2, PDM 1, PDM 2, PDM 3, a PDM 4, PDM 5, PDM 6, que repite los dibujos, PDM 7, PDM 8 y PDM 9, repite los dibujos que se presentaron antes. Entonces la salida de PDM, a cada PDM 1, 2, 3 se toma una muestra por R35, R39 y R40 y se suman y pasa un divisor de voltaje R46 y R34 para mandarlo a U57. Si alguna señal falla ya no da el mismo ancho y en consecuencia U57 detecta que está fallando una señal PDM y manda el cambio de excitador A a excitador B, porque está incompleta la señal PDM. Por otro lado, también si están los pulsos saliendo por CR5, CR9 y CR4, los unos y ceros activan los comparadores U32 terminales 8, 9, 14, U32 terminales 2, 4, 5, U33 terminal 14, 5, 8. Se suman las señales y trae también en U57 una protección, pero ya para PDM, para avisar en PDM latch una protección. Aquí se resetea PDM latch y aquí es una muestra que también de a fin de cuentas será protección para saber si están íntegros los pulsos PDM. Por acá, por esta línea, se suman los tres resistores R35, 39, 40. Se suman los 3 resistores de PDM 4, 5, 6. Por acá los 3 resistores de PDM 7, 8, 9 en el mismo circuito de protección. Y por acá entrarán en la terminal 5 también las señales de los diodos ya de los amplificadores U31, U33, como estaba U32, U32, 33, U31, 36, 33. Aquí otra parte de U31, 33 para completar el circuito de protección. Entonces repite este dibujo en estas cajas para completar los 9 impulsos. Entonces el dibujo se ve muy aparatoso, pero entiendan que es que hay que generar y alimentar para cada amplificador de 2.5 kilowatts 2 señales de RF y 3 pulsos de PDM diferentes, desfasadas 120 grados. Aquí una muestra de voltaje de alimentación para aplicar al excitador A y B permanentemente, no importa cuál se utilice. Una muestra de más B sample. Esto sale recordamos que sale del filtro pasa bajas frecuencias para alimentar el B más sample de la fuente de alimentación al excitador A o B. Excitador A o B. En la parte de abajo
este, monitorea potencia directa o potencia reflejada con un amplificador programable en ganancia con U68, que vimos parecido a lo que vimos antes. Entonces U68 manda la señal digital para programar la ganancia de U67 y calibrarlo si medimos potencia directa o potencia reflejada. Al cambiar el switch de selección, cambiar la ganancia del amplificador de tal manera de dar una señal analógica, porque entra señal analógica en potencia directa y potencia reflejada a la salida del monitor por por conector J7. Aquí tenemos retroalimentación negativa en un 64. Es un amplificador con ganancia fijada por R224, R225. En SD12, hoja 6 de 7, muestrea la corriente de la fuente de alimentación y divide con una retroalimentación negativa para excitador A y B, con la terminal marcada allá, que está descrita en la información, pero aquí lo vemos en directo. No tenemos que repetir terminales. Sigo con control de interfase, figura 3C. Y esta es una interconexión del GPS que no se presenta, pero es una interconexión del GPS con A o GPS B. Tiene posibilidad de dos GPS, una llave para agarrar qué GPS es. 1 kHz del GPS, 10 MHz del GPS A o B, seleccionándolo con la llave digital multiplexer U44, y con U45 podemos agarrar un pulso por segundo cuando ya viene sincronizado por DRM-B. Por el DRM-B, por acá entrará DRM-A. La señal de 10 MHz. No, un pulso por segundo. Entonces, para ya trae la señal de DRM o iVox, su señal de sincronía. Y aquí selecciona si es A o B. Aquí, entonces, con este juego de llaves U45 y U45, sacamos las señales digitales para excitador A o B. Perdón, GPS A o B a excitadores ya A y B. La entrada externa de 10 MHz, entrada interna de 10 MHz GPS A o B, externa de 10 MHz para alguna aplicación. Aquí señal externa de interlock para activar el circuito de puertas interna, inhibir PDM para activar PDM U57. Figura 4. RF Drive 1. RF Drive 2. Y hasta acá ya es RF Distribution, figura 4. Y figura 5 será PDM Distribution, que se agrupa en grupo A, grupo B, grupo C. PDM 1, A, B, C, PDM 2, PDM 3 y A1, A2, C3, módulo 1, B1, B2, B3, módulo 2, C1, C2, C3, módulo 3, módulo 4, 5, 6, 7, 8. Hoja SD26. Módulo 9
Entonces 1 al 8, 9 al 16, 17 al 24, J3, este sería J2 el anterior, J4, 25 a 32 y terminal J5, 33 a 35. Excitador AM, donde el que coordina las señales es DSP-25, convertidor analógico, entrada analógica, convertidor analógico a digital, variación de muestreo de frecuencia para unificar la frecuencia de muestreo, regresa la señal de muestreo al DSP y el DSP genera 9 señales PDM y la señal de RF. Entonces, el DSP, proceso de señal digital, carga el programa con sus memorias y organiza el trabajo de estos dos. Y por el otro, Sample Rate Conversion U20, se obtienen señales para DRM, para igualar las señales del DRM y el iVoC, y convertir las señales digitales en transmisión compuesta. Muestreo de voltaje DRF en un convertidor analógico digital, muestreo de corriente analógico en otro convertidor analógico digital, generación de frecuencia del oscilador programado con el FPGA, fiel programa de Gate Array, y la frecuencia de muestreo se hace correcta con este DDS que está formado de este oscilador sincronizado con este DDS que agarra 10 MHz de referencia externo o interno con este DAC, muestreo de más B sample, otro convertidor analógico digital, comunicación del excitador al exterior. Y estas son las señales que vimos hace un momento que están entrando al excitador. Aquí tenemos la figura 6 rack interfase, que presenta al microcontrolador U5 con muestreos de corriente alterna de baja tensión, muestreo de fuente de alimentación de 400 volts B más sample, muestreo de corriente de la fuente de alimentación, que se aplica, hace sample, se aplica por R153 a este comparador con histéresis U23 y se compara con un voltaje de referencia que viene de este DAC U18. Entonces DAC U18 terminal D nos da un voltaje, aquí un amplificador de retronegativo con cierta ganancia, y entre este voltaje a compararse con el que viene de AC sample. Si se excede el voltaje esperado, sale un nivel, se dispara U23 que activa el transistor Q1 que cortocircuita la salida de U12, que dice B más level control, o sea, controla la conducción de los SSRs de la fuente de alta tensión. Entonces, otra muestra de voltaje
B más ahora de los 400 volts, divisor de voltaje, pasa por esta línea R48, comparador con estéreo U23, y el voltaje que viene de DAC B, U12 DAC B. Y de nuevo, por R51, tiene la posibilidad de disparar o cortocircuitar Q1, evitando la salida de control. La última de referencia sería el nivel de corriente, voltaje proporcional al nivel de corriente, divisor de voltaje R121, R122, la línea que activa por R155 aquí está mal la retroalimentación, debe ser también comparador con histéresis y tiene dibujado resistencia retronegativa. Entonces está mal el dibujo, pero esto es otro comparador con histéresis igual a U23245, esta sería unos 6,7, y dispara exceso de nivel de corriente esperado para cortocircuitar con uno también. Entonces son tres comparadores para que el voltaje que viene de control de los SCR se quite si hay una emergencia, un exceso de cualquiera de esos tres niveles. Esos mismos niveles entra con este separador retronegativa U17, U20, U20 terminal 1, 2, 3, U20 terminal 8, 9, 10, a tres entradas analógicas de un convertidor a DC1 U21, y pasa por la línea, pasa por esta línea. ¡Ay! Ya se fue, ya se perdió. Pasa por esta línea MISO al microcontrolador U5. Aquí hay otro convertidor ADC2 que toma muestras. Estos son voltajes de comparación. Toma muestras de 5 volts, 5 volts A, 5 volts B, 30 volts, etc. Y pasa por la misma línea MISO al microcontrolador. Entran señales digitales por este registro de corrimiento paralelo serie U26. Por la misma línea MISO se selecciona el integrado que se quiere recibir información. Entran señales J115, J15.8, J15.7, hasta pérdida de fase por J220. Por la línea MOSI tenemos en este registro serie paralelo salidas para inhibir fuentes de 48 volts, el SCR o el PDM, y todo viene y va al microcontrolador U5. Del lado izquierdo tiene el bus interno, terminales de entrada balanceada, entrada salida, U10, que es el que recibe la información para entrar y salir al microcontrolador, U5, salidas MOSI y MISO especiales por J16.4, J16.1, circuito de reseteo para reiniciar el microcontrolador, fuente de alimentación, cristal de cuarzo. Y por abajo el módulo bus columna 1 a 5, y lo vemos en un dibujo más adelante para qué se usa. Esta es la figura 6, rack interfase. La figura 7 nos interconecta el bus del NX50, donde aquí tenemos el microcontrolador U22 de una caja de amplificador de 2.5 kilowatts, otra de 2.5,
y los 4 que integran un amplificador de 10 kilowatts, sumando 4 veces 2.5. El transmisor receptor U20 que está en cada circuito, habíamos dicho que llevaba un número de identificación único cada amplificador, de tal manera que se pueden conectar en la misma línea de comunicación J66, J65, una caja de 10 kilowatts. También en paralelo podrá ponerse otras 4 cajas de 10 kilowatts para sumar el transmisor de 50 kilowatts o GSD4. Entonces, esta será comunicación para saber el estado y encender y apagar cada módulo en caso de emergencia, cada módulo de 2.5 kilowatts, 4 de cada caja, 5 cajas, 20 amplificadores. Entonces el módulo bus se conecta a través de U1 al microcontrolador U5 en el rack interfase para el bus interno por U10, salir por U10 al bus interno. Entonces rack interfase, bloque de 10 kilowatts, aunque presentamos solamente un amplificador de 2.5 kilowatts. Entonces rack interfase con el módulo bus interconecta al bus interno toda la información de los amplificadores de potencia. En un curso que se estaba dando por Nautel en Cuernavaca, se presentó una caja de, oiga, pero en este caso fue de NB10. No funciona. Métela al rack, actualiza el programa. Cada rato andan actualizando el programa. Y ponle el número de serie en la identificación y pide de fábrica que te lo activen. Y efectivamente se activó de fábrica. Llegan muertas las cajas. Una caja de estas. Un módulo de 2.5 kilowatts. Entonces, por rack interfase se conecta bus interno en la entrada rack master. El bus interno habíamos visto que tiene excitador A, excitador B, Xgine, rack master donde está entrando DRMA, DRMB, GPSA, GPSB, que por U69 se comunica al microcontrolador U57, por U36, 34, U30 va al bus externo, a la pantalla de 17 pulgadas. Bus de programación o de reactivación de todo el transmisor. Y en el bus interno pues va el excitador A, que se comunica por RC485 a través del DSP U25. Decíamos que el excitador tiene DSP, GPA y 2 sample rate converter. También tendrá excitador B y GPSA, GPSB. No se presentó en esta plática. En la parte interna sí viene en el manual del GPS. El GPS particular. Entonces, la entrada al microcontrolador U57 completa del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos por MISO U76-74 y los optoacopladores U80-89 las entradas digitales. Es optoacoplador de entrada, aquí se señala las entradas digitales, que se le agrega una llave para que en el caso de que falle la pantalla, tener con llaves de entrada la posibilidad de manejar el transmisor en una emergencia, con terminales programadas para cierta función, encendido. Por MOSI, Master of Slave Input,
Ahora sí, las salidas, serie paralelo 77 u 78 excitadores y LEDs indicadores para también tener la posibilidad de saber qué está pasando con LEDs programados, algunos LEDs programados en caso de que la pantalla falle o operación redundante. Las salidas analógicas con el DAC U7268, amplificadores operacionales separadores U79, U71, hojas SD12, 6D7 de la interfase. Entonces, este será la interconexión de los buses y las hojas que tenemos en el transmisor NX50. Esta plática se la dedicamos a un querido ingeniero, Alfonso Salazar Bojorges, que nos dejó cuando era secretario de la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión de México y trabajaba como gerente de ingeniería de AM en el núcleo Radio 1000, manejando transmisores Nautel ND50, XL25, XL12. Y esta plática la presentamos en el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, la presenté el 24 de mayo del 2019 en la sede que está en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, en el lugar de capacitación conocida como Allende 38. Esta es la información de 278 hojas donde se obtiene información, donde tiene diagramas que nos da la información para dar la plática. Bueno, ya mero llega. Debería de buscar otra forma, pero ahí está. Esta es la hoja SD7. En la hoja SD7 y así se ve. SD7, aquí está el modelo control de interfase 1 de 7. Este es U57, una T-Mega 2560. Y de nuevo, en algunos casos hubo que buscar. Aquí está el potenciómetro digital. Hubo que buscar diagramas adicionales porque no tiene que hacer los multiplexers digitales. No es difícil entender, pero hubo que buscar el datasheet para saber las fuentes de habilitación de integrado. Este es habilitación de integrados en las protecciones. Pues le doy muchas gracias por su atención.